Vivimos en una época de pragmatismo donde la mentalidad está enfocada, fijada en lo que nos sirve, en aquello que es útil para nosotros. La gente básicamente se hace dos preguntas en esta, en esta era, en esta época, frente a cualquier cosa. ¿Qué puede hacer por mí o de qué forma me va a beneficiar? Y muchos han trasladado esta forma de pensar a lo espiritual. Y así lo que tenemos es una iglesia esperando constantemente recibir beneficios de parte de Dios. Y solamente eso. Y nosotros, si tenemos esa mentalidad, nos pasamos a convertir en clientes y Dios es el que debe servirnos, respondiendo nuestros pedidos. Nosotros clientes y Él quien nos sirve. Ok, Señor, ¿qué has hecho por mí últimamente? Nos decimos. ¿Cuándo me vas a sanar, ayudar, darme trabajo, darme abundancia, darme un pololo, polola, esposa, esposo, etcétera, etcétera, etcétera? Y en esta forma de mentalidad vivimos muchas veces, nos atrapa esta forma de pensar. Ahora, lo más sorprendente del Evangelio es que en Cristo Dios ya nos ha atendido y nos ha dado muchísimo más de lo que soñábamos con recibir. El Evangelio nos muestra que Dios se hizo a sí mismo un siervo y vino a servirnos y se dio a sí mismo. Por eso el Evangelio son tan buenas noticias. Pero también por eso es tan triste cuando nosotros pensamos que Dios no hace nada por nosotros porque no recibimos aquellas cosas pequeñas que le pedimos. El pasaje de hoy que nos acaba de leer nuestro hermano Daniel muestra al rey haciéndose siervo, al rey siendo siervo, al Señor Jesús, quien ministra, quien sana al enfermo, quien da libertad a los que están en cautiverio espiritual. Así que oremos y abramos nuestro corazón y nuestra mente para escudriñar las Escrituras. Te invito a orar conmigo. Señor de misericordia y de compasión, tú eres quien nos impulsa a leer y escuchar tu palabra. Te pedimos que esta palabra que ahora va a ser predicada llegue hasta nuestros corazones, que podamos hacer tu voluntad mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy vamos a ver y estudiar este pasaje que nos habla del Rey compasivo que vino a servir. Y rápidamente vamos a los versos 29 al 31 que nos está mostrando a este rey lleno de compasión, con este estilo típico de Marcos de escribir y de transportarnos rápidamente de una escena a otra. Vemos en el verso 29 que ya nos lleva inmediatamente a la nueva escena. Marcos dice que saliendo de la sinagoga, los que recuerdan el sermón de la semana pasada, Jesús había estado enseñando en una sinagoga donde libró a un hombre que estaba poseído por varios demonios. Entonces Marcos dice que inmediatamente después de ese evento, Jesús, junto a sus discípulos, fueron a la casa de dos de ellos, a la casa de Simón y de Andrés, que eran hermanos. Y con ellos también estaban los otros dos hermanos, Jacobo y Juan. Y esto que parece una simple visita a la casa de Pedro, muy pronto tiene un toque dramático, porque Marcos dice que en esa casa estaba la suegra de Pedro y ella estaba muy enferma, muy enferma. De hecho, una forma más exacta de expresar la condición de esta mujer es que ella estaba postrada. Estaba postrada. Ella estaba sufriendo un fuerte, una fuerte fiebre. El síntoma más visible de su enfermedad era esta fiebre. Marcos no dice qué es lo que provocó esta fiebre, sin embargo, es algo tan grave, tan grande, que la postró en la cama. Y los discípulos hicieron aquello que todo discípulo debería hacer cuando ve una necesidad. Inmediatamente hablan a Jesús, le presentan esa situación a Jesús. Jesús ya había demostrado que Dios estaba con él.
con gran poder. Pedro y Andrés habían presenciado la autoridad de Jesús cuando liberó al endemoniado en esa sinagoga. Así que sin pensarlo dos veces, acudieron a Jesús y le presentan el caso de esta pobre mujer que está enferma. Y la respuesta es fantástica. Marcos no relata de ninguna respuesta verbal de Jesús. De otras palabras, Marcos no dice qué es lo que Jesús dijo, si hubo una respuesta, sino que Marcos simplemente nos retrata las acciones. Y estas acciones dicen mucho. El Señor revela su carácter en estos verbos de acción que Marcos nos está poniendo en el verso siguiente. Veamos estos verbos que describen los actos de Jesús. En el verso 31, dice que Jesús se acercó y la tomó de su mano. Veamos estos dos verbos en primer lugar. Primero dice que se acercó y le tomó de la mano. Estos son actos de compasión y de amor. Piénsalo bien, Jesús es aquel de quien el gran Bautista había dicho que era superior. Aquel de quien Juan el Bautista había dicho que era tan importante que él no merecía agacharse y desatar la correa de sus sandalias. Él era el glorioso Hijo de Dios, el mismo Mesías, el Rey prometido. Dios mismo había dicho que él era su hijo cuando Jesús se bautizó. El cielo se abrió, ¿recuerdas? Y la voz de Dios se escuchó. El Padre dijo, eres mi hijo amado. Entonces Jesús es el Rey glorioso, el Rey prometido, el Rey más grande de la historia, la persona más importante de Israel y del mundo. Aquel ante quien los mismos demonios se postran. Pero en esta humilde casa de pescadores lo vemos como un hombre compasivo, humilde y amoroso. Él no esperó a recibir un trato real o que fuera alojado en un palacio como el que tenía el rey Herodes, sino que él siguió a estos dos hermanos a su humilde morada, la casa sencilla de pescadores, y estando allí mostró compasión a la persona que estaba sufriendo. Él se acercó a ella sin temor al contagio, sin asco al sudor provocado por la fiebre, sin asco quizás los aromas que estaban ahí en medio de la fiebre, en medio del postramiento. Este es el rey siervo, humilde y compasivo. Él mostró amor a esta familia. En su momento de necesidad, él se acercó. ¿Te das cuenta por qué es tan importante este primer verbo? Se acercó a la que estaba enferma. Y el segundo verbo es igual de importante. La tomó de su mano. Este es un acto de amor, de cariño. Tomó de su mano a la que estaba enferma. Pero hay un tercer verbo en este verso, una tercera acción de Jesús que es muy, muy importante. En el mismo verso 31 dice que Jesús la levantó. Ahora, si ustedes están viendo la pantalla, la versión que nos fue leída hoy, que está en la pantalla, dice, la ayudó a levantarse. Pero una traducción más literal debería decir simplemente que Jesús la levantó. Literalmente, no es que Jesús la ayudó, la levantó, la tomó de la mano y la levantó. Al tomarla de la mano, él la levantó, él la trajo hacia sí mismo, haciendo que ella se levantara. Pero ese acto la sanó. La sanó. Cuando ella se levantó, estaba completamente sana. Al instante, dice Marcos, inmediatamente la fiebre se alejó por completo y ella estaba sana. No hay mención alguna
de oraciones por parte de Jesús, de palabras que él haya dicho. No hay ritos, no hay música, no hay un llamado para recibir el milagro, no hay fórmulas, no hay repeticiones, no hay gritos ni ostentosas declaraciones de sanidad. Jesús simplemente la tomó de su mano, la levantó y ella estaba sana. Un simple gesto, el toque de su mano fue suficiente para sanarla. Así de poderoso es el Rey. Pero hay un detalle que me llama la atención en este pasaje. Marcos escogió una palabra muy interesante para describir esta tercera acción. El verbo que se traduce como levantar en este versículo es la misma palabra que también se traduce en el Nuevo Testamento, en muchas partes del Nuevo Testamento, como resucitar. El verbo levantar se traduce también en otras partes como resucitar. Entonces, cuando Marcos dice que Jesús la levantó, también podríamos traducir este verso como que Él la resucitó. Quizás estoy estirando demasiado mi interpretación. Quizás Marcos solamente quiere decir simplemente que Jesús la levantó y que ese acto la sanó. Pero ¿acaso la sanidad es el milagro más grande que Jesús puede otorgar? ¿No es acaso la resurrección de la muerte, el triunfo sobre el pecado y la tumba aquello que Él ha venido a hacer? Es verdad, Dios puede sanar y tiene poder para sanar. Jesús sanó a muchos enfermos y nosotros debemos orar y creer que Él puede sanar al enfermo. Pero la verdadera sanidad, la verdadera restauración, el verdadero milagro está en que Él puede resucitarnos, hacernos nuevas criaturas, darnos una vida nueva. Y me parece que Marcos, al utilizar esta palabra, que es un sinónimo de resucitar, está apuntando a esa dirección. Me parece que lo que Jesús hizo por la suegra de Pedro fue mucho más que solamente sanarla. Yo creo que ahí ella experimentó este nuevo nacimiento, este toque de Dios que le da nueva vida junto con la sanidad física. Porque ella dice aquí, Marcos, que lo primero que hizo con su sanidad, con su salud recuperada, es comenzar a atenderlos o literalmente a servirlos. Ella empieza a servir a Jesús, empieza a servir. Miren, hermanos, Jesús da vida para que nuestra vida sea para Él. Y eso es lo que está haciendo esta mujer. Ella entrega, ella sirve a aquel que le hizo el más grande servicio. Encontramos el verdadero propósito, la verdadera utilidad de vivir cuando servimos al Rey de Reyes. Así como Jesús había sido amoroso con esta mujer, ahora ella era amorosa con Jesús y con sus discípulos. Ella hizo lo que sabía hacer. Ella dispuso lo que tenía enfrente. Ella era dueña de casa, era madre y esposa, y puso todo lo que tenía y lo que sabía para que Jesús y sus discípulos estén cómodos y tengan todo lo necesario para alimentarse y descansar. Ella está sirviendo. Ella está ministrando. La palabra que Marcos usó para describir el servicio de la suegra de Pedro en este mismo verso viene del verbo griego diaconeo, que significa literalmente servir. Ella comenzó a servirlos. Literalmente diaconeo se traduce como servir o atender. De esta palabra viene la palabra diácono, que es servidor. En otras palabras, la suegra de Pedro empezó a hacer diaconeo, empezó a diaconar, empezó a servir. Ella se puso al servicio de Jesús y al hacerlo bendijo a otros. Qué potentes lecciones para nosotros, hermanos. Ese lugar donde vivía la familia de Pedro en Capernaum iba a ser la base de operaciones de Jesús. Ahí Él va a funcionar. Desde ahí Él va a viajar a otros lugares. Así que seguramente Él pasaba muy seguido por la casa de esta mujer.
y visitaba a esta familia. Y no me cabe la duda de que ella, cada vez que Jesús llegaba a su casa, ella los atendía muy bien. Y este es parte de nuestro llamado también, hermanos, servir a Jesús. ¿Qué puedes poner al servicio de Jesús y de su reino? ¿Tienes talentos? ¿Tienes habilidades? ¿Tienes dones? ¿Tienes conocimientos? ¿Tienes una profesión? ¿Tienes incluso hobbies, cosas que te gustan hacer, cosas en lo cual tú eres bueno para hacer? Nada es demasiado pequeño, nada es demasiado insignificante cuando está dispuesto al servicio del Rey de Reyes. No es lo mismo ser un cocinero de un pequeño local de comida que ser el cocinero del rey en su palacio. Y nosotros somos hijos e hijas del Rey de Reyes. Por lo tanto, lo que hagamos para su servicio es importante. No porque hagamos grandes cosas o porque seamos grandes conocedores o tengamos muchas habilidades, sino porque estamos al servicio del Rey de Reyes. Él nos ha servido como sirvió a esta mujer, dándole amor, extendiéndole su cariño, extendiéndole su mano, sanándola y dándole vida nueva. Y Jesús ha hecho lo mismo por nosotros. Sirvámosle también a Él. En los siguientes versos, 32 al 34, seguimos viendo más de este rey siervo. Marcos dice que al atardecer llegó una gran cantidad de personas y llevaron a Jesús, todas estas personas que estaban enfermas y también endemoniados, a esta casa. Marcos dice que era tan grande la cantidad de personas que llegaron que literalmente en el verso 33 dice que era toda la ciudad que estaba frente a la puerta de la casa de la suegra de Pedro. Ahora Marcos aquí está usando una hipérbole. Una hipérbole es una exageración literaria que los autores usan para destacar un hecho que es grande. No es una expresión literal, no es que Marcos literalmente esté diciendo que él ha hecho un sondeo y toda la ciudad literalmente llegó a esa casa. Lo que él está diciendo es que era un número tan impresionante de gente con necesidades, un número tan grande de gente que vino a esa casa que parecía que toda la ciudad había llegado ahí. Y aquí vemos esta faceta maravillosa del rey, porque este rey es el rey siervo, aquel que ha venido para servirnos. Y con gran misericordia y cariño y amor, Jesús se tomó el tiempo para atender las necesidades de toda esa gente. Pacientemente sanó a los enfermos y expulsó a los demonios de muchas personas que estaban atormentadas. Marcos destaca este poder sanador en el verso 34 con estas palabras diciendo que muchos sufrían y que expulsó a muchos demonios. Con eso Marcos nos está diciendo que Jesús realmente se tomó el tiempo para sanar a todos y liberar a todos los que estaban endemoniados. Él atendió a todas las personas afligidas ese día. Este rey es un rey como ningún otro en la historia. Humilde, siervo, aunque poderoso y lleno de autoridad. Qué extraña combinación para un rey. Nosotros estamos acostumbrados que cuando vemos que un gobernante, un rey o un presidente recibe poder, recibe autoridad, la humildad se le va. O cualquier indicio de humildad que haya tenido, se demuestra que era simplemente un recurso para ganar más votos. Este no es esa clase de rey, no es esa clase de gobernante. Este es el rey verdaderamente siervo y humilde. Y todos aquellos que él sanó eran restituidos a sus relaciones humanas. Eso también nos está enseñando mucho, porque los que estaban enfermos y endemoniados no tenían relación con el resto de la comunidad.
Entonces, al sanarles, Jesús los estaba reintegrando a la comunión. Ellos estaban encontrando nueva dignidad, aceptación nuevamente por sus familias, por sus vecinos, por sus amigos. Jesús estaba restituyendo a estas personas. Y solamente por medio de Jesús podemos obtener esta restitución, esta sanidad y liberación y comunión. Y hay algo que no debemos pasar por alto, es el hecho de que Marcos destaca que Jesús no dejaba hablar a los demonios. Marcos dice en este verso que no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. ¿Qué quiere decir este mandato? Quiero hablar un poco de esto porque vamos a encontrar en Marcos varias ocasiones donde Jesús ordena a los demonios a callarse, que no digan a nadie acerca de su identidad, porque los demonios conocen quién es Jesús, pero Él les ordena callar. Y vamos a ver que no solamente con los demonios, sino también algunas personas a quienes Jesús sana, les ordena también guardar silencio. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 44, a un leproso. En el capítulo 5, Él va a resucitar a una niña y va a decir que nadie comente, que no mencionen esto. En el capítulo 7 vamos a ver un sordomudo a quien el Señor también le sana y le dice, no digas nada de esto. Y en el capítulo 8, un ciego. Y en otras ocasiones vamos a ver que Jesús a sus discípulos también les dice que guarden silencio sobre su identidad. ¿Por qué Jesús quería mantener su identidad en secreto? En estos versos de Marcos, el autor no nos dice por qué Jesús ordena este silencio. Dice que lo hace porque ellos lo conocían. ¿Pero por qué? Podemos hacer las siguientes conclusiones a partir de las Escrituras. En primer lugar, Jesús quería evitar que la gente lo vea solamente como un sanador o un hacedor de milagros, porque Jesús es mucho más que eso. Él había venido no solamente para sanar, Él había venido principalmente para derrotar el poder del pecado y los efectos del pecado y dar nueva vida. En segundo lugar, Jesús no quería que la gente se forme una imagen más equivocada de la que ya tenían acerca del Mesías. Ellos ya tenían esta imagen del Mesías. Ellos esperaban un libertador político, un rey que luche contra los romanos. Jesús es el Mesías, pero Él muestra que no ha venido para ser esa clase de Mesías. Él ha venido para servir y sobre todo, vamos a ver en Marcos que Él ha venido para sufrir, para dar su vida. Él no es un poderoso general que hace alarde de su poder y hace alarde de sus milagros. Por eso es que Él guarda hermetismo, secretismo. Él no quiere que sea conocido, que la gente lo conozca como una persona poderosa para hacer milagros. Él quiere ser conocido por un siervo, porque Él es el siervo de Dios que ha venido para dar su vida en rescate por muchos. En tercer lugar, Jesús ordena este silencio porque tenía primero que morir en la cruz. La cruz es esencial para entender quién es Jesús. Y esto es muy poderoso en el Evangelio de Marcos. Solamente tiene que pasar el evento de la crucifixión y solamente ahí, habiendo muerto Jesús, es donde recién se revela por completo su identidad. Y vemos que no se trata de un Salvador político, de un Salvador sanador, de un Salvador que viene a mejorar tu vida, sino que Él es aquel que vino para dar vida eterna por medio de su muerte, por medio de su sacrificio. Y en cuarto lugar, Jesús no quería recibir reconocimiento de una fuente detestable como lo son los demonios. Por eso es que Él les ordenaba callar. Ellos sabían que Él era el Hijo de Dios, pero Él no quería que los demonios lo publiquen, porque ellos no son la fuente apropiada.
para divulgar esta identidad. Jesús deseaba que sus discípulos le reconozcan, pero por medio de sus obras, por medio de su predicación, por medio del cumplimiento de todo lo que Él vino a hacer en su nacimiento, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Queridos hermanos, en el Evangelio de Marcos, la primera persona que recibe sanidad de parte de Jesús es la suegra de Simón. Y en ella vemos que Dios se preocupa de nuestros problemas y de nuestro sufrimiento. Porque así como la ayudó a ella y tuvo misericordia con ella, Dios nos viene a ayudar, a bendecir y sanar. Hay sanidad en Cristo y debemos pedirle sanidad. Como orábamos ahora en este servicio al comienzo, no debemos dejar de orar por sanidad. Pero también este pasaje nos está mostrando que el Evangelio es mucho más que eso. Así como la suegra de Pedro es levantada y ella comienza a servir, nosotros necesitamos ser levantados por Jesús, recibir una nueva vida, el milagro más grande de nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, nosotros también tenemos que poner nuestra vida en su servicio, al servicio del Rey. Debemos ponernos al servicio de este Rey, el Hijo de Dios. Queridos hermanos, este mundo todavía está afligido por la enfermedad, especialmente por esta pandemia que sigue haciendo estragos, a pesar de que hay vacunas, sigue causando dolor y aflicción y tantas otras enfermedades que hay en este mundo. Y también hoy muchos están viviendo bajo el poder y la influencia del diablo. Como comentábamos en el estudio bíblico el viernes pasado, no es necesario trasladarnos a regiones remotas para encontrar personas endemoniadas. En nuestra misma sociedad y cultura hay personas que quizás no estén andando como endemoniadas o como nosotros tenemos el concepto de endemoniado, pero que sí están atrapadas por el diablo, por las mentiras del diablo. Y es en medio de todo esto que Dios hoy sigue ministrando, Él sigue sanando y Él sigue liberando. Y lo hace de la misma manera que lo hizo hace más de 2000 años atrás, por medio de Jesús, por medio de la predicación del Evangelio, por medio del poder de su palabra, por medio del poder del nombre de Jesús. Y nosotros debemos ser como los discípulos de Cristo en este pasaje. ¿Te has dado cuenta? ¿Qué es lo que hacen Simón y Andrés, Jacobo y Juan? Ellos no son protagonistas en esta historia. Ellos se limitan a llevar a la mujer enferma, llevarle la necesidad a Cristo. Y eso sigue siendo igual para nosotros, hermanos. Nuestro mejor servicio a Dios, nuestro mejor servicio a nuestro prójimo que está sufriendo, es llevar a Cristo a ellos y llevarlos a ellos a Cristo. ¿Cómo? Mediante la oración, invitándolos a nuestras actividades de la iglesia, invitándolos a nuestros servicios, hablándoles a ellos del Evangelio. Nosotros seguimos siendo como Jacobo, como Juan, como Simón y como Andrés, mensajeros que transportan el mensaje, que llevan a Cristo a otros y que llevan las necesidades de otros a Cristo. Seguimos siendo evangelistas, los que llevan el evangelio, los que transmiten las buenas noticias. Hagámoslo, hermano. Pongámonos bajo el servicio de Dios. Pongámonos al servicio de nuestro Rey. Pongamos todos nuestros dones, talentos, habilidades, hobbies, todo lo que sabemos, todos nuestros recursos al servicio del Rey de Reyes.
llevándole a Él las necesidades de las personas, llevándole a Él estas vidas y también llevándolo a Él a las personas que lo necesitan. Hoy día Dios puede usarte a ti para llevar sanidad, para llevar resurrección, nueva vida a muchas personas. No nos cansemos, hermanos, de hacer este trabajo, de llevar el Evangelio. Es por medio tuyo que Dios lo va a hacer, tuyo y mío. Pero hoy la palabra nos está llamando a todos nosotros a ponernos al servicio de Dios. Y si hoy día tú estás con una enfermedad, con una necesidad, también este pasaje te habla a ti. Jesús puede levantarte como lo hizo con esta mujer. Él es poderoso. Encomienda tu vida a Él, confía en Él. Él puede levantarte, sanarte. Él puede tocarte hoy. Y vamos a orar por eso. Te invito a que cierres tus ojos y ores conmigo. Padre Celestial, te damos las gracias por haber enviado a tu Hijo amado y que Él, siendo el Rey de Reyes, se hizo a sí mismo un siervo y nos sirvió. Y hasta el día de hoy sigue haciendo cosas fantásticas y maravillosas por nosotros. Te pedimos que si hay en medio nuestro personas que necesitan sanidad, necesitan liberación y libertad, en el nombre precioso de Cristo Jesús, haya sanidad y haya libertad para ellos. Señor, también queremos ver en este pasaje el gran llamado que tú tienes para nosotros, de ser tus siervos, de ser siervos para la gloria de Dios. Y te damos las gracias por todos tus siervos que han llevado la luz del Evangelio, el mensaje de Cristo, a los rincones más apartados de la tierra. Y gracias por aquellos que nos entregaron a nosotros el mensaje y la esperanza del Evangelio. Te alabamos por ese testimonio, por esa palabra y obra. Y ahora concédenos a nosotros la valentía de testificar de ti, aquí donde estamos, para la salvación de los perdidos, mediante tu Hijo, nuestro Señor. Amén.